Bueno, entonces, este problema, el 623 del Felder, nos dice lo siguiente: se tiene una mezcla gaseosa de nitrógeno y N-hexano, la cual contiene 15% en volumen de N-hexano y está fluyendo por una tubería con ese flujo volumétrico 100 metros cúbicos por hora. Nos dan la presión 2 atmósferas absolutas, la temperatura 100 grados Celsius y preguntan cuál es la velocidad de flujo molar. Entonces el flujo molar tenemos que es presión por flujo volumétrico sobre R por T. Tenemos la presión 2 atmósferas, el flujo volumétrico 100 metros cúbicos que equivale a 100.000 litros por hora, la constante de los gases, la constante universal de los gases ideales, la temperatura que era 100 grados Celsius, para dar un flujo molar de 6.53 mol por hora. Para la siguiente pregunta dice decir si el gas está saturado o no. Entonces lo primero pues es buscar la presión de saturación con la ecuación de Antoine. Entonces necesitamos las constantes de Antoine para el vapor. Estas son las constantes de Antoine para el vapor de hexano. Para condiciones de temperatura en Celsius, presión en milímetros de mercurio, la respuesta. En este caso, que necesitamos la presión de saturación. Entonces ya es cuestión de reemplazar los datos en la ecuación y calcular. Bueno, entonces reemplazando los datos como dijimos, logaritmo en base 10 de P, la presión de saturación es igual a 6,8855 menos B 1175 sobre la temperatura en Celsius más C nos da 3,26601. Pero como es el logaritmo en base 10 tenemos que hacer 10 elevado a esa respuesta. Y el resultado pues está en milímetros para esas constantes. 1845 milímetros de mercurio será la presión de saturación del vapor de hexano. En este caso. Listo, como dice que vamos a ver si la presión de vapor es menor o igual a la presión de saturación para verificar si está saturado. Entonces necesitamos esta, la presión de vapor. Esa presión de vapor que tiene realmente el hexano va a ser igual a la fracción por la presión total, aplicando la ley de Dalton. Entonces dice que la fracción es 0,15, porque es el 15% en moles o volumen, pues por la ley de Amagat es igual 0,15 por la presión que es 2 atmósferas y multiplicado por 760 milímetros de mercurio que hay en una atmósfera, para que nos queden las mismas unidades que la presión de saturación, y esto nos da 228 milímetros de mercurio. Como la presión parcial es menor, porque dio 228, mientras que la de saturación dio 1845, pues entonces no está saturado. No estará en sus condiciones de saturación el vapor. Bueno, ahí mismo en ese punto también decía, entonces si no está saturado, ¿cuál es la temperatura para que se sature? Entonces, aplicando la ecuación de Antoine, pero al revés, vamos a despejar la temperatura. O sea, despejando de esa ecuación de Antoine, vamos a hallar la temperatura. Entonces nos va a quedar que el logaritmo en base 10 de la presión que tiene realmente el vapor, que son 228 milímetros de mercurio, no la presión que tendría si estuviera saturado a 100 grados Celsius, sino la presión que tiene realmente con el 15%, es igual 6,8855 menos 1175,817 sobre T más C que es 224,867, y de ahí se despeja T. Entonces T nos va a dar
34,8. Pues el resultado ya al final va a dar 34,8 grados Celsius. A esa temperatura debería enfriarse la mezcla para lograr la condensación, o para lograr que estuviera saturado con vapor de hexano. Bueno, entonces los 6,53 kmol por hora se reparten en 0,15, o sea el 15%, 0,15 por 6,53 de hexano y 0,85 por 6,53 de nitrógeno. De eso, el 80% de hexano se va por acá, corresponde a 0,7836, que sale de multiplicar 6,53 por 0,15 por el 80%. Haciendo la resta entre este 6,53 y 0,7836 da 5,7464 del total acá. De esto va a tener una cierta cantidad de hexano y una cierta cantidad de nitrógeno, todo el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno va a ser el 85% de 6,53. $5,55 0,5 y el restante 5,74 64 menos eso nos da 0,1959 de hexano. Listo, ahora lo que hay que hacer es hallar la presión de vapor del hexano con base en esa fracción molar. Entonces hacemos la fracción molar del hexano en la corriente 3 es igual a 0,1959 sobre 5,7464. Esa fracción nos da 0,03409. Y ahora con ley de Dalton calculamos la presión de saturación que tendría, porque va a ser la misma presión de vapor. Va a ser Y por presión total. La Y del hexano, ese valor 0,03409 por la presión total, que son 2 atmósferas, 2 por 760, para que quede en milímetros de mercurio. Entonces nos da una presión de saturación de 51,82 milímetros. Y ahora lo que hay que hacer es, por la ecuación de Antoine, calcular a qué temperatura se debe enfriar para llegar a esa presión de saturación. Entonces ya lo que viene a hacer es hallar la temperatura, a través de la ecuación de Antoine. Entonces tenemos logaritmos base 10 de 51,82 igual a 6,8855 menos 1175.817 sobre T más 224,867. El despeje, entonces va a quedar T, vamos a ver el despeje. Les dije que íbamos a ponerlo. Entonces va a quedar 1175,817 sobre 6,8855 menos el logaritmo en base 10 de 51,82 y todo menos 224,867. Eso nos da una temperatura, es 2,52 Celsius aproximadamente. A esa temperatura se debe enfriar en el condensador a presión constante para lograr condensar el 80% del hexano presente inicialmente. Muchas gracias.